Hola, 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 buenas Bueno, tardes, ya casito. démosle pantalla a Carolina o Carolina es Yo, pantalla. yo, yo la comparto. Ya un segundito. Perfecto. Entonces, Caro, el nombre de tu conferencia y arrancamos. Muy bien, listo. Saludarlos y saludarlas de nuevo a todos y todas. Muchas gracias por acudir al llamado de Corpeís. Muchas gracias por participar de estos espacios de formación y capacitación que son tan importantes y pues necesitamos más en este momento de crisis y coyuntura afianzar lazos de solidaridad, lazos de compañerismo entre todas y todos y más quienes hacemos parte de procesos sociales, sindicales, populares, donde se tejen y se construyen las bases de las reivindicaciones políticas, sociales y económicas de este país. Entonces, muchas gracias, bienvenidos a todas y todos. Hoy les voy a hablar acerca de la tensión entre capital-trabajo en el marco de la crisis del COVID-19. Mi idea un poco es que me interrumpan, que esto no sea un ejercicio netamente magistral, sino que por favor yo las pueda escuchar y los pueda escuchar para que esto sea una construcción colectiva y así garanticemos que participemos en conjunto de este tema. ¿Listo? Entonces yo voy a ir haciendo preguntas y vamos interactuando todos y todas aquí. Muy bien, entonces hoy vamos a hablar de economía política. Economía política pues nos compete a toda la ciudadanía, a toda la comunidad, debido a que estudia la producción y reproducción de medios materiales de subsistencia de la sociedad humana. Comprende el estudio de producción, circulación, distribución y consumo de bienes y servicios en general. Y pues naturalmente todos y todas hacemos parte de este ciclo productivo de la sociedad, ¿cierto? Muchos trabajamos produciendo bienes, todos tenemos que consumir bienes y servicios en general, entonces todos hacemos parte de este ciclo que compone la economía política. Entonces, ¿qué es el trabajo? ¿Cómo podemos definir el trabajo? Las escucho, los escucho. ¿Qué es el trabajo? Compromiso, Compromiso, muy bien. ¿Qué más? Vida, Vida. ¿Qué más? función vital de la humanidad. Muy bien. Muy bien. Entonces, el trabajo es la actividad humana que se planea con un fin determinado, ¿cierto? Entonces, son las actividades que conducen a la satisfacción de necesidades humanas, entonces bien sea en ese intercambio que hay entre la relación hombre-naturaleza o las relaciones sociales de producción entre el hombre y el hombre, ¿cierto? Es lo que nosotros desarrollamos de manera cotidiana, acá todos y todas en las distintas labores que desarrollamos, ¿cierto? ¿Y qué viene siendo la mercancía? ¿Qué es eso de la mercancía? Fruto del trabajo. Fruto del trabajo. Es el producto del trabajo, ¿cierto? Un invento del sistema capitalista. es lo que ganamos, producto. Lo que se produce con las materias. Lo que se produce con las materias, ¿cierto? La transformación, muy bien. Eso Entonces es la fuerza mercancía, de trabajo. con la fuerza de trabajo producimos mercancía, ¿cierto? Alguien presentándose muy bien decía que vendía su fuerza de trabajo a una empresa y demás, ¿cierto? Para producir mercancías, ¿cierto? La mercancía es el producto privado esencialmente para el cambio en el mercado, ¿cierto? Entonces, es la propiedad privada sobre los medios de producción. Contiene la división social del trabajo para la producción de esas mercancías, ¿cierto? Entonces, nosotros vendemos fuerza de trabajo, aplicamos trabajo
para producir mercancías, ¿cierto? Entonces nos encontramos con la producción mercantil simple y la producción capitalista. La producción mercantil simple es esa circulación de mercancías en el ejercicio de las necesidades, más no de la capitalización. Entonces, yo tengo una mercancía, a través del dinero la intercambio por otra mercancía, ¿cierto? Mientras que en la producción capitalista, lo que yo hago es, con dinero, produzco mercancías ¿para qué creen ustedes? Distribuir. No. No. Vamos a ver entonces. Jarito. Dinero, ¿cierto? Sí, Donde yo incluyo la fuerza de trabajo muy bien. para producir una mercancía y yo vendo como capitalista vendo esa mercancía para tener un plus, asterisco diríamos que es un plus, lo que yo me gano adicionalmente al vender las mercancías Muy bien. transformadas, esa materia prima transformada. Exactamente, nosotros en la producción mercantil simple, pues lo que hacemos es como un intercambio de mercancías a través del dinero, ¿cierto? Para la satisfacción de nuestras necesidades. Mientras que en la producción capitalista, el capitalista ¿qué posee? ¿Los qué? Los medios de producción. Los medios de producción, muy bien. Entonces yo con los medios de producción los pongo a producir en el mercado, ¿cierto? Saco mercancías para generar un valor agregado, ¿cierto? Para tener un dinero adicional, para generar esa plusvalía, ¿cierto? El capitalista siempre va a invertir para ganar adicionalmente, no para la mera satisfacción de sus necesidades. Entonces, ¿qué es la plusvalía? ¿Qué es eso de la plusvalía? Es el excedente que le La queda ganancia, al es eso. capitalista. El excedente, muy bien. Muy bien, el excedente que... Vamos a hacer juicio. O la diferencia. No, porque no alcanzo. Muy bien, la ganancia. Entonces, vamos a ver juiciosos esta gráfica. Juiciosos y juiciosas. Entonces, tenemos por un lado la plusvalía absoluta y por otro lado la plusvalía relativa. ¿Qué es la plusvalía en términos generales? Con lo que se apropia el capitalista del trabajo, ¿cierto? De sus empleados, de sus obreros, de quienes le generan ese plusvalor, ¿cierto? Entonces, en la gráfica, MP es materia prima, ¿cierto? Entonces, para producir una mercancía, yo necesito invertir una materia prima e invertir una fuerza de trabajo, ¿cierto? Para producir la mercancía 1. A esa fuerza de trabajo, yo le pago un salario y esa materia prima me traslada un valor a la mercancía. Ahí donde está el punto 1 es lo que vale producir esa mercancía, ¿cierto? Entonces, el capitalista, ¿cierto? No vende la mercancía en ese punto 1, ¿cierto? Donde paga el tiempo dedicado, ¿cierto? La fuerza de trabajo y la inversión en materia prima. El capitalista lo vende a un valor mucho más alto. Por ende, todo este triángulo gris es la plusvalía de la que se apodera el capitalista, ¿cierto? Esa plusvalía puede ser absoluta cuando el bien que yo produzco se vende en el valor 1, pero yo trabajo mucho tiempo adicional. Entonces, solo me pagan en realidad como si yo produciera un bien,
pero en mis 8 horas laborales yo produzco 20, ¿cierto? O la plusvalía relativa, que es cuando yo empiezo a volverme más experta, por ejemplo, en hacer un lapicero, en hacer un marcador. Entonces, lo que yo me demoraba haciendo antes un marcador 1 hora, ahora lo puedo hacer en 10 minutos. Pero no porque yo lo haga más rápido, me van a pagar más, ¿cierto? Yo puedo volverme más experta en lo que yo hago, yo puedo dedicarme más a las labores, hacerlas más rápido en el menor tiempo, pero lo que a mí me pagan es exactamente lo mismo, ¿cierto? Exceptuando si yo trabajara en un tema de comisiones o ventas. Pero en general en las empresas donde nosotros trabajamos, pues independientemente de cuánto produzcamos en la jornada laboral, nos van a pagar exactamente lo mismo. Y siempre nos están creando, nos están metiendo en la cabeza que la empresa es de todos, ¿cierto? Ese ejercicio de sentido de pertenencia. Entonces acuérdense que la empresa acá es de todos, que esto no es de uno solo, que hay que tenerle amor al trabajo, que si hay que quedarse 3 o 4 horas más, pues es que esto es de todos. El banco somos todos. Que Exactamente. somos dueños. Que Que somos todos dueños. somos dueños de la empresa. Y cuando la empresa le empieza a ir mal, entonces, ay, miren, nos está yendo mal. No, eso va a tocar hacer recorte personal, eso, y nos meten en un ejercicio de miedo, ¿no? En ese ejercicio de miedo es donde nosotros nos volvemos incluso más hábiles en hacer nuestras cosas, porque también nos empiezan a inculcar la individualidad. Entonces, yo voy por lo mío y yo necesito cuidar mi trabajo. Entonces, yo voy a empezar a hacer mejor las cosas y todo para que no me echen, porque es que yo pago arriendo, yo pago servicios, yo tengo niños en el colegio, etc. Entonces, me vuelvo más productiva, pero eso no me va a representar mayores ingresos, ¿cierto? A mí me van a pagar mi sueldo exactamente igual. Pero si a la empresa le empezara a ir mal, hablan de recorte personal, de reducción de salarios, etc. Pero cuando a la empresa le va muy bien, nunca nos hablan de incrementos de salarios, de ascensos, de redistribución de ganancias o algo así, ¿cierto? Cuando hay esa gran plusvalía, ¿la plusvalía para quién es? ¿Para quién es la plusvalía? Para el dueño del capital, al dueño de la empresa. Dueños de los medios de producción. Para el dueño del capital, ¿cierto? El dueño de la empresa, el dueño de los medios de producción. ¿Y cuáles son esos medios de producción? Pues las máquinas, los equipos, el local. Los equipos físicos que tiene la empresa como tal. Muy bien. Entonces yo les hago una pregunta. Si ahora en el marco de esta crisis, entonces hay un médico y ese médico es un médico cirujano y ese médico se gana 12 millones de pesos al mes por las cirugías que hace. ¿Ese médico hace parte de la burguesía o del proletariado? Él es trabajador, es del proletariado. Muy bien, ¿cierto? ¿Por qué? Porque está vendiendo su fuerza de trabajo. Muy bien, ¿cierto? La clínica no es de él. No, ni los equipos tampoco. Ni los equipos con los que opera, ni la anestesia, nada. Él Simplemente está haciendo su trabajo. vendió su fuerza de trabajo. Lo que estudió lo está aplicando y eso cuesta su fuerza de trabajo, 12 millones de pesos. Muy bien. Ahora, ¿qué es esto de las clases sociales? Ya que empezamos a hablar de burguesía y proletariado. ¿Qué es esto de las clases sociales? Clases sociales Como los rangos de la capacidad que tiene una persona con respecto al poder adquisitivo. La Las capacidad tesis que de tiene una Carlos persona. Marx. Una tesis para clasificar a la sociedad según Carlos Marx. Muy bien. ¿Y cómo se deriva esa clasificación? Dependiendo de lo que tengo, están diciendo. Sí, muy bien. ¿Qué más? Con esto que mencionan de Carlos Marx, efectivamente,
siempre el tema de las clases sociales se da a través de una lucha de contrarios, ¿cierto? Entonces, ¿cuál fue el primer sistema de producción que hubo en el planeta? El cooperativo, el mutualista, y después lo enredaron. Pero antes de ese, ¿cuál hubo? No está comprobado. El feudalismo. Los señores feudales que eran los dueños de la tierra, que eran los que producían, que eran los que eran los mandamás. Muy bien, pero antes de ese. La era primitiva. Teorías que no sean comprobadas. Bueno, alguien lo dijo. Primero fue el comunismo primitivo, ¿cierto? Que había un ejercicio de intercambio que se llamaba ¿cómo? ¿Trueque? El trueque, ¿cierto? Entonces, intercambiábamos para satisfacer necesidades de alimentación y demás, el trueque. Después del comunismo primitivo vino el Feudalismo. antes del feudalismo, entre el comunismo primitivo y el feudalismo. La era primitiva. El esclavismo. El esclavismo. Acuérdense cuando los hombres, hablándole en la generalidad, pero el ser humano tenía como propiedad a otro ser humano por lo que poseía, ¿cierto? Entonces, los esclavos eran propiedad de los amos, ¿cierto? Esa contradicción, eso fue la primera contradicción de clases. La segunda que se presentó fue la que decían hace un momento, el feudalismo, donde las clases sociales en el feudalismo, ¿cuáles eran? Terratenientes. El señor, ¿cierto? Que era el terrateniente, y el siervo. Ahí empezaban, esa era la contradicción de lucha de clases que había ahí. Después del feudalismo, ¿a qué paso dimos? ¿A qué sistema de producción? Al capitalismo. Al capitalismo, muy bien. ¿Y cuáles son las clases sociales en el capitalismo? Están, pues, Obrero, patronal. Lo decíamos hace un momento, ¿cierto? El burgués y el obreros, proletariado. obrero, el proletariado, muy bien. Entonces, miren, las clases sociales son esos grandes grupos de hombres y mujeres que se diferencian porque ocupan un lugar distinto en el sistema de producción históricamente determinado, que acá ya los delimitamos cuáles eran. Eso por las relaciones que hay con respecto a la posesión de los medios de producción. Entonces, ahora en el capitalismo, quien posee tierra, capital, bienes inmuebles, propiedades, etcétera, pues son la burguesía. Compañera Carolina, una anotación. Resulta que los médicos viven en conjunto cerrado. Quieren aparentar vivir como los jefes, pero ellos viven al debe. Viven bien mientras tienen un salario. En estos días que están sacando los médicos de las clínicas, es donde ellos se están dando cuenta que son trabajadores. Y eso le pasa a todos los profesionales. Se creen y quieren vivir como burgueses, pero estos días los abogados, hasta los economistas, hay como para meter a... Todos quieren ser burgueses, pero las condiciones les están demostrando que no tienen ni para los servicios públicos, compañeros. Muy bien, eso que mencionan es supremamente importante porque acá empieza a incluirse un concepto de pobreza oculta. De pobreza oculta que ahora en el marco de la coyuntura y ahora más adelante que lo vamos a ver, se empieza a enfatizar, pero también la crisis empieza a ser una mella muy importante porque la pobreza oculta es eso que el compañero acaba de mencionar. Las personas que viven en estratos sociales altos, que tienen carros, que tienen apartamentos, que estudian en universidades costosas, etcétera, pero en realidad en su cotidianidad todo es al debe.
las tarjetas de crédito toteadas, le deben al ICETEX, deben la hipoteca, deben el carro. Entonces, si a nosotros el sistema nos cataloga por la estratificación, 1, 2, 3, 4, 5, 6, la pobreza oculta se da principalmente en los estratos 4 y 5, donde principalmente se da la pobreza oculta. Y a hoy, ¿sí? Diga, compañero. Sí, efectivamente por eso fue que se crearon los estratos sociales. Y en esos estratos sociales, pues los individuos pueden moverse entre una clase y otra, ¿verdad? Y ahí es donde nos damos cuenta, aquí en esta pandemia, lo que tú mencionas, que es la famosa pobreza oculta. Quería aclarar eso. Exactamente. Entonces, es muy difícil porque, digamos, en todo ese ejercicio que se está tratando de hacer de dar ayudas y demás, es muy difícil identificar cuando las ayudas están focalizadas. Entonces, las ayudas no es una universalización de la ayuda, sino una focalización. Entonces, para las personas de estrato 1 y 2, para los del CISBEN 4, entonces esa gente que está en pobreza oculta, pues está llegando a unas condiciones muy complejas de subsistencia, más aún en este ejercicio o en este escenario crítico, el COVID-19, y no está, el grave problema es que ya por lo menos se catalogó que es la pobreza oculta, pero no está cuantificado. Nosotros a hoy no podemos determinar cuántos colombianos y cuántas colombianas viven en pobreza oculta, que es el tema de los niveles de endeudamiento exagerados. Entonces, gente que incluso tiene sus neveras vacías, deben servicios públicos, pero viven en estratos sociales altos y tienen un nivel de consumo elevado, pero a partir del endeudamiento, del excesivo endeudamiento. Entonces, efectivamente, sucede eso. Ahora, el contexto colombiano y la pandemia. Entonces, ya más o menos hicimos un panorama de todo este ejercicio de la economía política y demás, las clases sociales, el trabajo, la producción, la plusvalía. Ahora dirijamos esto hacia lo que compete al contexto colombiano de manera exclusiva, pero más en el marco de la pandemia. Entonces, acá por fortuna, este público y ustedes asistentes conocen muy bien este escenario porque hacen parte de organizaciones sindicales que han tenido que afrontar la crisis con dificultades, evidentemente. Muchas empresas, muchos trabajadores y trabajadoras la están pasando muy mal en realidad en el marco de esta coyuntura y en el marco de esta crisis, porque el COVID-19 lo que permitió fue que ya las problemáticas que venían aconteciendo en el país, y no de comienzos de este año, y no del año pasado, y no de hace una década, sino de muchísimos años atrás, las dificultades en términos sociales, en términos políticos, en términos económicos, la desigualdad, la inequidad, la lucha de clases, el conflicto armado, y así no paré de contar, se exacerbara ahora en el marco de la crisis. Entonces, desde siempre nosotros hemos sabido que tenemos un sistema de salud pésimo, ¿cierto? Acá en Colombia, si uno no paga prepagada o plan complementario, pues está a riesgo de correr un paseo de la muerte si se llega a enfermar de manera complicada. Porque el sistema de salud está en pésimas condiciones. Ahora, la crisis del COVID pues da muestra de ello, y da muestra que no tenemos la capacidad de atender una emergencia sanitaria de este tipo. Entonces, como además nos hemos enfrentado a gobiernos de constantes incumplimientos, pues hoy, por ejemplo, vemos una Bogotá que en abril se comprometió a tener 2.000 camas de UCI, y estamos ya cerrando junio y no tenemos más de 700 camas de UCI dedicadas a atender específicamente el COVID-19, ¿cierto? Por otro lado... Carolina, disculpe, pero esta semana el presidente Iván Duque, para apoyar la salud,
en un programa ofreció la carita triste y la carita feliz. Por ejemplo. O sea, es que yo sé que por fortuna acá todos quienes estamos acá somos, tenemos conciencia de clase y sabemos de todas estas dificultades, porque tener al presidente que tenemos, pues yo creo que sí nos lo merecemos, pero es bastante complicado, porque la atención en salud es pésima, pero adicional a eso, sumémosle el contexto en términos educativos. Colombia también tiene los índices más bajos de formación académica y nos pusieron de manera obligatoria a enfrentarnos a una virtualización de la academia, donde esto es un país que no está preparado para eso, donde la cobertura de las telecomunicaciones no llegan a la ruralidad. Además que no llegan a la ruralidad, los jóvenes, niños y niñas no tienen los medios para acceder a esas telecomunicaciones. No cuentan con equipos, no cuentan con cobertura a internet, no cuentan. Que esto fue un año perdido en términos académicos porque terminamos siendo conejillos de indias para ver cómo se resolvía la academia desde las casas, desde los hogares. Y así no para de contar todas las situaciones que se vinieron presentando en esta crisis, que no es únicamente una crisis en salud, es una crisis que lamentablemente se llevó por delante la economía de este país, pero también porque estamos en un país que el 47% de la población en edad de la población económicamente activa se dedica a la informalidad. El 47% de los colombianos que trabajan en la informalidad, trabajan en el día a día, son madres cabezas de familia, son vendedores ambulantes. Sin contar además las altas tasas de migración que tenemos acá, que por la crisis algunos están retornando a sus lugares. Adicional a eso, nos encontramos con una situación en la que, claro, quieren hacer un ejercicio de reactivación de la economía, pero esa reactivación es a costa de los trabajadores y las trabajadoras, ¿cierto? Entonces, el que ya levanten la cuarentena, que ya esto ya pasó, pero pues en últimas el que sale a trabajar es el empleado, el obrero. El que se queda en la casa siempre va a ser el dueño de los medios de producción, ¿cierto? Ahí está, Vela. Ah, la coca roja. Seamos juiciosos con los micrófonos, porfa. Los desactivamos para intervenir y por lo demás los cerramos, por favor. Listo, entonces miren, las movilizaciones ciudadanas que se observaron a final de año, ¿cierto? En casi todos en muchos países en Latinoamérica, lo vimos en Chile, lo vimos en Bolivia, lo vimos en México. Sigo con el micrófono abierto. Alexa, ¿me ayudas? Entonces, las movilizaciones ciudadanas que se observaron a finales del año pasado en diversos países, principalmente en Latinoamérica, mostraban esa insatisfacción, ¿cierto?, con respecto a esas expectativas que hay, que nosotros hemos mantenido y que exigimos como trabajadores y trabajadoras alrededor del progreso, la inclusión social, la reducción de desigualdades y la reducción de la pobreza. La incertidumbre sobre proyectos de vida dignos para las nuevas generaciones y, en fin, una nula ampliación de oportunidades incluyentes en amplios sectores de la población. Después de estas movilizaciones de rechazo a todas estas medidas neoliberales y de la flexibilización en el trabajo, porque eso es otro a lo que nos estamos enfrentando y que esta escuela dará lugar para discutirlo, que es alrededor de estos nuevos cambios y transformaciones en el mundo laboral, pero lo que quieren provocar a raíz de esto es estos nuevos procesos de contratación y demás, y esa flexibilización que continúan también en un ejercicio de tercerización y demás, es como paulatinamente van eliminando, si así se quiere, estas organizaciones sindicales que han defendido históricamente los derechos de las y los trabajadores. Entonces, esto va a profundizar la crisis y la crisis económica más en esta coyuntura, ¿cierto? Entonces viene un nuevo escenario de discriminación porque es que además
O sea, el capitalismo no está perdiendo, eso también tengámoslo claro. O sea, no es una crisis del capitalismo, tampoco está fortalecido, pero no está perdiendo porque tenían todos los colchones para resolver este tipo de situaciones o ni siquiera resolverlas, para enfrentarse a una situación como esta. El capitalismo tenía con qué, los que estamos sufriendo somos la clase trabajadora. Éramos las y los trabajadores los que hemos venido trabajando siempre para resolver nuestra cotidianidad. Muchos tal vez no tienen con qué comprar muchas casas, muchos carros y demás porque tienen responsabilidades con sus hijos, porque su diario vivir le exige X o Y nivel de ingresos. Entonces, no pensemos en que el COVID-19 ha llevado en jaque al capitalismo porque así no es tanto. Yo creo que por el contrario, nos han logrado vulnerar más a la clase trabajadora e incluso haciendo ese ejercicio de individualidad. Entonces ya va a ser más complejo uno acercarse a jóvenes, a trabajadores, a madres, cabeza de familia y demás, a decirle, venga, organícese, venga, juntemos esfuerzos y luchemos por los trabajadores, porque estamos en un momento de crisis donde toca resolver las deudas, donde toca resolver el arriendo, donde toca resolver la comida, donde nos podemos enfermar y todos son enemigos, porque es que en cualquier momento me puedo contagiar del COVID y yo lo único que tengo es mi EPS, y mi EPS es un desastre para atender una gripa, mucho menos para atender el COVID. Entonces nos mantienen en ese constante atemorización, que también en las empresas, donde ya hay organizaciones sindicales constituidas y demás, fortalecen ese ejercicio del miedo, que si usted se sindicaliza, ahí sí su cabeza es de las primeras que rueda. Y ese es el ejercicio de miedo que siempre nos han inculcado, pero que ahora nos va a atemorizar más porque estamos en una dificultad en términos económicos principalmente, que atentan no solo contra mi vulnerabilidad, sino contra la de los míos, mi familia y demás. Entonces, ¿cuál es el reto que nosotros también vamos a empezar a asumir? Nosotros como clase trabajadora en nuestras organizaciones sindicales para fortalecer esos procesos de lucha popular, porque también no es únicamente el sindicato como sindicato, sino también es el sindicato como estructura dentro de la sociedad que ayude a fortalecer esos procesos organizativos en términos sociales y populares, que ayude hacia afuera, porque se viene, o sea, todavía nosotros no podemos calcular en realidad cuál va a ser el golpe de esta crisis en todos los ámbitos económicos, sociales, políticos, etc. Todavía no lo sabemos. Se hablaba, y la alcaldesa acá, por hablar solo de Bogotá, la alcaldesa alcanzó a decir de una recuperación de Bogotá en el tercer trimestre de este año, y eso es absolutamente imposible. Cuando a 2 o 3 meses de la crisis crecimos, duplicamos el desempleo, y ahora lo vamos a ver. Entonces, al 23 de junio, hace un par de días, teníamos en Colombia 73.572 casos de COVID confirmados, 2.404 fallecidos, 30.000 recuperados. Las tasas de mortalidad están principalmente en los rangos de la población entre los 30 y los 80 años. Ahora, en cuanto a los indicadores, vemos cómo de febrero a abril, qué variación presentamos. Entonces, por ejemplo, teníamos una tasa de desempleo del 14.6 y pasamos al 19.8. De ocupación de 49.6 y pasamos a 41.6. Hay que hacer la diferenciación, por ejemplo, entre la población, entre la tasa de desempleo y la población inactiva. ¿Por qué? Porque siempre el DANE
las cifras que nos revela el DANE no son cifras absolutamente confiables. Son cifras, son subvalores. ¿Por qué? Porque para yo entrar a la tasa de desempleo, yo debo tener mínimo 24 meses continuos sin trabajo y sin estar buscando trabajo. 24 meses continuos. Si yo saqué una venta de obleas a la puerta de mi casa y al mes me di cuenta que ya no me funcionaba, ya desde que ya yo la quite otra vez, hasta que cuente 24 meses, no entro en esa tasa de desempleo del DANE. Entonces, no toda esa población desempleada es la que no tiene trabajo. Esa es la que lleva más de 24 meses continuos sin trabajo. La persona que perdió su empleo, por ejemplo, la gran mayoría de gente que en abril perdieron sus empleos, entran esa la población inactiva. Entonces acá dice, en marzo casi 1.6 millones de personas perdieron su puesto de trabajo, pero no pasaron a ser desempleados. Pues la metodología que aplica el DANE dice que tienen que estar buscando trabajo y llevar por lo menos 24 meses continuos sin trabajo para entrar a esa población desempleada, y pues obviamente en este marco de la coyuntura y de la cuarentena pues no se lograba o no habían garantías para ello. Entonces, aquí vemos la línea azul es la tasa general de participación. ¿Y qué es lo que me dice la tasa general de participación? Esa tasa general es un porcentaje que se da entre la población en edad de económicamente activa, y la población en edad de trabajar. Me da la tasa general de participación, que como vemos, lo que me cuenta es desde abril del 2003 a abril del 2020. Tuvo un comportamiento similar, recuerden, el azul, y en abril del 2019 presentamos una tasa general de participación del 62.2%, y a abril del 2020 caímos al 51.8%. La tasa de ocupación, ¿cierto?, que es la población ocupada con respecto a la población en edad de trabajar, venía teniendo también un comportamiento similar en los últimos 17 años, y vemos cómo pasamos del 55.8% en abril del 2019 al 41.6% en abril del 2020, ¿cierto? Bajamos 14.2 puntos porcentuales en la tasa de ocupación a nivel nacional. Y con los desempleados, en abril del 2019 tuvimos 10.3% de desempleo. Y abril del 2020, el año inmediatamente después, tuvimos 19.8%. O sea, de un año a otro tuvimos una variación de 9.5 puntos porcentuales. Esto no lo veíamos y no se identifica acá, lamentablemente. Tuvimos una tasa similar hace 19 años, en el año 2001. Nosotros pasamos, este 9.5% representa casi 2 millones de colombianos que quedaron desempleados de un año al otro, ¿no? Acuérdense que los que perdieron el trabajo en abril aún no están entre ese 19.8%. Los que perdieron su trabajo en marzo, los que perdieron su trabajo en mayo, aún no están. Entonces, calculen ustedes, si muchas empresas tuvieron que cerrar en marzo, si mucha gente con sus negocios, los que van por el cuentapropismo y demás, tuvieron que dejar sus trabajos. Calculen ustedes cuál en realidad es la cifra de desempleo en este país. No es el 19.8% que nos muestra acá, que es bastante escandaloso y es casi el doble con respecto al año pasado. Esta cifra, ¿sí? Disculpa, de acuerdo a lo que estás comunicando, ¿cuándo se va a ver reflejada esta cifra? ¿En 2 años entonces?
imagínense, yo lo que les digo, siempre esa cifra es una cifra subreal, ¿no? En últimas, yo puedo perder mi trabajo hoy, pero si vuelven a hacer el cálculo en el trimestre, cuando me vuelvan a preguntar, cuando vuelvan a hacer el cálculo, porque además porque son subregistros también, porque son llamadas, son encuestas por no le preguntan a todo el mundo tampoco, ¿ven? Entonces, en últimas, yo les digo que nunca vemos la información real. O sea, si esta información ya es alarmante, siempre que veamos estas cifras, pensemos que es mucho mayor de lo que nos están mostrando, porque estos son subregistros, porque Sí. como recopilan la información, no es una información absolutista, no es una información, a mí no me llegan a preguntar, por ejemplo, y yo pude haberme quedado sin trabajo la semana pasada, ¿ven? Y primero, cómo la toman, y segundo, la metodología para determinar quiénes son desempleados y quiénes son inactivos. Sí, Carolita, lo siguiente, yo creo que hay un tema que nosotros para las proyecciones que hacemos en nuestro análisis, siempre entonces tenemos presente que no vamos a tener claro cuáles son las cifras que tenemos realmente, pero nosotros vamos a aproximar, ¿no? Nosotros decimos siempre, por ejemplo, Karmanovic plantea que estamos en el 30% de desempleo si tenemos en cuenta todo el fenómeno que tú planteas, Karmanovic, y que puede ser más si tenemos en cuenta que 6.500.000 colombianos son personas que trabajan en la informalidad. Exactamente, exactamente. Así como lo menciona Jarito, o sea, antes de empezar la pandemia, y se los dije iniciando hace un momento la charla, el 47% de la población económicamente activa se dedicaba a la informalidad. Ahora imagínense todos esos que van a perder sus trabajos, pero tienen que pagar arriendo, pagar servicios, comida, etcétera. Pues como vivimos en un país del rebusque también, esa informalidad se va a incrementar también. Pero esa informalidad se va a incrementar mientras disminuye la gente ocupada, mientras aumentan las tasas de desempleo, mientras aumenta la pobreza y mientras aumenta la pobreza extrema. Que también los datos de pobreza y pobreza extrema son subregistros, porque a mí el DANE me dice, una persona es pobre si vive con menos de $1 diario. Entonces, si yo vivo con menos de 4.000 pesos al día, yo soy pobre. Pero si vivo con menos de 0.5 dólares, o sea, con menos de 2.000 pesos al día, entro en la pobreza extrema, en la indigencia. Entonces, si ustedes hacen cálculos, pues la gran mayoría que se gana el mínimo, si ustedes hacen cálculos, el que se gana el mínimo, pues vive con más de 4.000 pesos al día. Por ende, mucha de esa gente que se gana el mínimo y que incluso se tiene que endeudar para cubrir los gastos de su mes con su familia, son pobres, pero no entran en la categoría de pobres para el DANE, porque no cumplen con ese rango como el del desempleo, de llevar 24 meses continuos. Entonces den cuenta que todos son sus registros, y muy bien como lo decía Jarito, pues Karmanovic lo dice, no estamos en el 20% del desempleo, estamos por lo menos en el 30% del desempleo. Entonces yo les pongo una situación concreta. Bogotá, la capital del país. Capital del país depende, su principal sector que genera ingresos para el Producto Interno Bruto de este país es el sector de los servicios. Bogotá son bares, restaurantes, hoteles, turismo en general, teatros, espectáculos, todo lo que hoy en este proceso de reactivación económica no está contemplado e incluso no está contemplado por lo menos por el 2020. Entonces, toda esa gente que depende de eso,
pues están en unas condiciones económicas supremamente complejas. Entonces los bares, que todo es un efecto dominó. Entonces el del bar que paga 3 millones de pesos de arriendo. El gobierno con los arriendos no se metió. Entonces el gobierno llegó y le dijo a la gente como, vaya y solucionen entre ustedes, entre arrendador y arrendatario. No se pudo solucionar porque es que también el que tiene arriendo es porque necesita y vive del arriendo. Entonces no se logró solucionar y el gobierno no tuvo la capacidad, fue absolutamente incapaz de generar una metodología o un instrumento que lograra identificar esa gente que sí cuenta con 5, 6, 7, 8 propiedades y las tiene todas en arriendo. Entonces, pues eso hace parte de la burguesía y hay gente que tiene con qué vivir y muy seguramente no hace parte del estrato 4 o 5 de la capital. A diferencia de la persona que tiene un apartamento en arriendo y vive de ese arriendo. Si hubiese garantizado la implementación de un instrumento que determinara eso, pues hubiese logrado generar alivios en ese aspecto. Entonces, el que tiene el bar, que paga el arriendo, que paga servicios, que tenía unos meseros y meseras que tuvo que prescindir de sus servicios, pero esos meseros y meseras que son estudiantes de la Universidad Nacional, que son estudiantes de la Universidad Distrital, que son estudiantes de la Universidad Central, y así no pare de contar, pues no tienen con qué pagar los arriendos de los cuartos donde viven, pues no tienen cómo comer, pues quedaron atrapados en Bogotá y no pudieron salir para sus ciudades de origen, y así un efecto dominó sobre la economía de la ciudad. Eso solo por mencionarles Bogotá, pero estoy segura que ustedes en sus regiones, cada uno puede hacer el análisis y cada que uno está en su casa o está haciendo su trabajo y demás, piensa en toda la catástrofe en términos económicos y para la sociedad en general. La persona que entrega el periódico, el ADN, el que reparten en las paradas de buses y demás, un trabajo que se perdió. El que cobraba por cuidar los carros en la calle, alguien que no tiene ingresos, la señora de la chaza, de los dulces, afuera de la oficina, ya no tiene ingresos. Entonces, como en realidad esto es un golpe muy fuerte, pero es un golpe muy fuerte para la economía popular, para la gente de estratos bajos, para las personas que sus ingresos son limitados. La clase alta está en sus casas, esperando que todo esto pase. No obstante, el entró por el aeropuerto del Dorado, pues por la gente de estratos altos, indiscutiblemente, ¿no? La gente de estratos bajos no viaja a Europa. ¿Me están escuchando? Carlos, se está cortando la comunicación. ¿Estando bien ahí? Perdón que... Ahí, sí. Ya. Listo. Entonces, aquí ustedes van a poder ver los datos de acuerdo a su región. Entonces, por ejemplo, la gente que nos acompaña hoy acá de Ibagué, vemos que la tasa de desempleo para abril del 2020 fue de 25.1%. Mientras que para el 2019 fue de 16.8%. Esa tasa incrementó en casi 9 puntos porcentuales. Neiva, Ibagué, Armenia, Cúcuta y Riohacha son las principales ciudades con mayor desempleo en todo el país. Acá vemos Bucaramanga, por ejemplo, Orlando, que nos está acompañando hoy acá. Tenemos 14 puntos porcentuales de desempleo, y a 2019 era 10.7, incrementó 3.3 puntos porcentuales esta variación. E insisto en que tenemos que tener siempre en la cabeza que estos son subregistros, que el registro es mucho mayor. Aún más en ciudades como Bucaramanga, Cúcuta, en las que colindan con la frontera, donde la migración ha generado un golpe en la economía también bastante importante. Entonces,
5.5 millones de personas perdieron su empleo en abril. Nosotros, lo que les decía hace un momento, hace 19 años no experimentábamos una tasa de desempleo tan alta. Entonces, estas gráficas nos lo evidencian. La primera de ellas, la línea roja, es la tasa de desempleo del 2020, y la línea negra, que pues obvio hasta diciembre, es la tasa de desempleo del 2019. Si esto es en abril, ya estamos en junio, estamos apenas iniciando el proceso de reactivación económica, calculen cuál es la realidad de la tasa de desempleo a nivel nacional. E igual, la siguiente gráfica es la tasa de ocupación, ¿cierto? Año a año, y vemos cómo caímos brutalmente en esa tasa, en ese número de ocupados, perdón, a nivel nacional. Caímos en 10.6% en la tasa de ocupación. Como evidenciamos en la tercera gráfica, para los hombres, división por sexo, para los hombres la caída en la ocupación fue del 8.4%, pero para las mujeres fue del 13.7%. Acá todo este tema se ha venido agravando porque nosotras usualmente asumimos la responsabilidad de la economía del cuidado en nuestros hogares, porque apenas ahora estamos haciendo un ejercicio de resignificación de lo que es la economía del cuidado, ¿cierto? Esa distribución en el hogar de las tareas y esa responsabilidad del Estado ante la realización de esas tareas. No obstante, vemos como, además de ser nosotras las que más perdimos empleo, somos nosotras las que tenemos que asumir directamente todas las tareas de cuidado, más en el marco de este confinamiento, más en esta coyuntura, en este aislamiento obligatorio y demás. Las responsabilidades del cuidado se duplicaron para nosotras las mujeres. Y somos siempre las que sufrimos de las brechas en términos laborales, en términos académicos, en términos salariales, donde en últimas pues podemos cumplir las mismas responsabilidades de los hombres, pero hay una priorización por un tema cultural y demás. Por ende nos hemos visto aún más afectadas en esta coyuntura y en esta crisis, sumado a que las violencias basadas en género se incrementaron en esta coyuntura, porque lamentablemente el espacio más inseguro para las mujeres termina siendo su propia casa y terminamos conviviendo con el maltratador. Los índices de feminicidio incrementaron y las violencias basadas en género incrementaron a nivel nacional, sin contar, y porque aún no hay registros específicos sobre las tasas de suicidio que se presentaron por este confinamiento. Entonces, den cuenta que no es únicamente que pasa por toda la crisis, no es únicamente la crisis en salud, es la crisis económica, la crisis social, la crisis política. Y somos nosotros quienes estamos organizados, quienes nos tenemos que ver en la obligación de asumir con responsabilidad este escenario de pospandemia, ese ejercicio de recuperación de nuestras empresas, pero también de nuestra sociedad, de nuestras ciudades, de nuestros colectivos donde hacemos incidencia. Porque las cifras, e insisto en los subregistros, no son reales, son peores de lo que lo estamos viendo acá. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a asumir las banderas de esta recuperación de Colombia en general? Miren que estas cifras muestran que hubo un aumento de 1.8 millones de mujeres dedicadas a oficios del hogar. Entonces, pues ya no tengo trabajo, pues ya él va a ver cómo resuelve para la comida, para lo de los niños, porque igual los chinos le siguen pidiendo cartulinas, colores, a veces hasta más cosas, e incluso en las casas donde habían 3 pelados y solo un computador, los papás algunos se vieron obligados en endeudarse para ir a conseguir otro computador para que los chinos puedan hacer su educación virtual muy mediocre, entre otras cosas. En ese sentido, pues hemos sido las mujeres las que hemos asumido la responsabilidad absoluta de las tareas de cuidado, y eso también es importante tenerlo en cuenta acá.
Entonces, miren, las clases medias vulnerables, aquellas que en las últimas décadas, recuerden que ¿sí? Excúsame un punto. Lo que pasa es que también se ha visto un aumento con el tema del desempleo. Han sido las mujeres, sobre los hombros de las mujeres, sobre los cuales ha recaído toda la economía del hogar y la economía del cuidado además, con todas las implicaciones que tienen temas tan profundamente complicados como el teletrabajo, en el cual pues a la mujer se le está exigiendo que cumpla 3 roles al mismo tiempo: trabajadora, madre y esposa. Entonces, el derecho a la desconexión y las condiciones en las cuales las mujeres están desarrollando las actividades del trabajo y las actividades del hogar, también considero que debe ser uno de los puntos que los sindicatos deben entrar a evaluar para garantizar que las condiciones de vida de las mujeres en este momento pues puedan ser las mejores, por lo menos en lo que respecta al fenómeno de la pandemia. Gracias. Muy bien, exactamente. Supremamente coherente y acorde con lo que veníamos diciendo. Como nosotras, en últimas, no estamos diciendo, no es un ejercicio de pobrecitas nosotras o una revictimización, sino como tanto la sociedad como el Estado asume responsabilidades en estas tareas de cuidado, porque en últimas pues nos hemos visto triplemente vulneradas en el marco de esta pandemia, en el marco de esta crisis. Entonces les decía, las clases más vulnerables, las que en las últimas décadas, y como vimos en las cifras, del 2001 al 2020, más o menos del 2000 al 2020, han salido de la pobreza. Se lograron reducir los índices de pobreza, se lograron reducir las tasas de desempleo, etc. Entonces, esas clases vulnerables, porque hay clase pobre y clase vulnerable. Entonces, la clase vulnerable es la que ha logrado salir a clase media, es la que tiene un mejor nivel de ingresos, un mejor nivel académico, etc. Como esos hogares de bajos ingresos, esos hogares pobres, dependen de los sectores más débiles ante la crisis, de lo que decíamos hace un momento. Entonces, el vendedor ambulante, la señora de la chaza de los minutos, el que vende cosas en un semáforo, el señor de la tienda, la señora de la papelería. Esos son los sectores más débiles y más vulnerables. Y van a ser los más afectados. Por eso yo les digo, hoy no sabemos cuál en realidad va a ser el impacto. Hoy ningún economista les puede decir, al final vamos a tener un índice de pobreza cercano a tanto. Es bastante osado porque ya varios que han tratado de pronosticar han llegado a la fecha y se han equivocado, pero sí más o menos para que empecemos a ver la magnitud de la situación. Entonces, nosotros logramos tener en el 2000 un índice de pobreza, en el 2002, del 49%, casi el 50% de la población colombiana en pobreza. Pero a 2018 logramos recuperarnos al 27%. Hoy estamos cercanos a ese 49% nuevamente. Entonces, va a ser, y quienes se han dedicado de manera exclusiva a analizar los impactos, con estas mediciones cercanas, dicen que esto puede ser una crisis peor que la que se vivió en el año 2009, por ejemplo, que fue una crisis mundial, una crisis inmobiliaria en términos financieros a nivel mundial, y pues le llegó el coletazo a Colombia, afectó la economía, pero no tanto como va a pasar en esta oportunidad. Entonces, miren, hay pequeñas y medianas empresas que van a estar renaciendo en este nuevo ejercicio, no obstante hay que tener algo en cuenta. Las microempresas, de todas las microempresas que se lanzan a nivel nacional, según Confecámaras, dice que de esas microempresas tan solo el 34% sobrevive después de 5 años. De las pequeñas empresas, el 67% sobrevive.
de las medianas el 69%, y de las grandes, pues claro, tienen un músculo financiero importante, etcétera, pues sobrevive más del 70%. Claro, ese 34% que solo sobrevive de las microempresas, pues imagínense todo el capital que invierten y que pierden, el otro 66% que no sobrevive. Entonces tendremos que analizar qué dinámicas y qué sectores, cuáles son los que nos quedan para enfrentar esta crisis. Entonces, aquellos que tengan un componente de solidaridad, de participación proactiva de la gente, de la comunidad, porque era lo que yo les decía hace un momento. Muy probablemente nosotros le llegamos a un ciudadano cualquiera hoy en día a decirle, no, mire, pero es que lo que está sucediendo, no sé, están incumpliendo los acuerdos de paz, que es supremamente importante también. Pero al común denominador de la gente que no se desenvuelve en los escenarios políticos, como todos los que estamos acá, eso termina pasando a un siguiente plano cuando lo que está en vilo es la comida de mis hijos, es la estabilidad de mi familia. Yo necesito, y voy a estar focus en cómo resuelvo el día a día. Entonces, ¿cómo nosotros manejamos toda esta situación para seguir en un ejercicio de conquista de voluntades, para seguir aunando esfuerzos y para que la lucha popular se mantenga en este proceso de reactivación? ¿Cómo le decimos a la gente, mire que el Estado no fue capaz, mire que el Estado no tiene la capacidad de, mire que dejaron morir a un montón de gente? Porque es que esto no es otra, la gente se muere porque no hay otra cosa que una deficiencia del sistema de salud. Pero nosotros tenemos que empezar a maniobrar el discurso con la verdad claramente, pero diciéndole a la gente, bueno, en manos del colectivo está esta reactivación económica y esta reactivación de los procesos de reivindicación de la lucha social y popular. Entonces, la reapertura de los comercios muy probablemente nos van a conducir a una nueva cuarentena. Bogotá hoy está en el 69% de la ocupación de las UCIs. Y Claudia López dijo que cuando lleguemos al 70% nos van a mandar otra vez a cuarentena. Entonces, ¿qué va a pasar otra vez? Otra vez todo el mundo guardado, otra vez todo cerrado, otra vez las dificultades económicas. ¿Qué va a pasar ahora? O muy al estilo Malthus, porque decía Malthus que el desequilibrio económico lo generaban los pobres. Pues la gente que tiene con qué comer y con qué vivir, pues no tiene de qué preocuparse. Pero el desequilibrio en la sociedad lo generaban los pobres. Pues que la forma más rápida, fácil y sencilla de equilibrar la economía era matando a los pobres, eliminándolos. Esa era la forma más fácil. Entonces esto parece muy malthusiano, porque esto es como, no, reactivemos la economía, entonces pasan cosas como el día sin IVA. ¿Ustedes creen que el dueño de Mario Hernández, la tienda de cueros, de accesorios de cueros, se fue a comprar un televisor al Costo o al Éxito? ¿Ustedes creen que la gente de estrato 6 y 7, que está pasando su cuarentena en Cajicá o en pueblitos en sus fincas cercanas? ¿No? Los que salieron y se acumularon en las tiendas a riesgo de cualquier cosa fueron los pobres. La gente salió, fue con sus tarjetas de crédito a comprar. La gente se endeudó para irse a ahorrar 500.000 pesos que van a pagar en intereses. Porque es un ejercicio y casi que es como si hubiese sido planeado por el Estado. Porque en últimas el Estado va a decir, no, pues se murió de COVID, ya. Pero es que si damos cuenta, Kennedy, Ciudad Bolívar ya tienen el 100% de ocupación en UCIs y es el sur de la ciudad. En el norte de la ciudad no pasa eso. ¿Cómo toda esta situación afecta principalmente a la clase pobre de este país? ¿Cuáles creemos nosotros que son los sectores que tienen mayor potencial de reactivación? ¿Cuáles creemos nosotros? A ver. En la industria de los alimentos es una industria que está, digamos, de alguna manera sosteniéndose porque el tema de la comida pues es un tema que permanentemente está en circulación, creería yo. Muy bien, William, gracias. ¿Qué otro sector? Comercio electrónico.
El comercio electrónico, muy bien. Los bancos. El sistema financiero, claramente. Indudable. Muy bien, entonces veamos. En primer lugar, lo dijo William, el sector de los alimentos. Porque pues en últimas veces no ha roto su dinámica, es el único sector que no ha roto su dinámica. Sin negar que lamentablemente, como en todo lo que ya hemos hablado, la clase pobre, y en este caso el sector rural, las y los campesinos, se han visto afectados en últimas. ¿Por qué? Porque siempre hay un ejercicio de intermediación entre la ruralidad de este país y el consumidor final, ¿cierto? En ese ejercicio de intermediación, pues gana el que tiene. Entonces el que tiene va y le dice al campesino, no, mire, por la crisis esto está terrible, llegar acá, esto no sé qué, ¿no? ¿Cuánto le vale el bulto? 50.000, le doy 30.000. ¿Y el campesino qué hace? ¿Se queda con su producción? Pues igual se le pierde, se la vende a 30.000. Pero ese mismo es el que llega acá a decir, no, mire, es que esto está terrible, ir allá a conseguir eso está muy grave, no sé qué, entonces el bulto le vale 100.000. Y nos están, porque claramente, y quienes hacemos mercado, nos damos cuenta que así Duque salga 1000 veces a decir que no, pues los alimentos incrementaron su valor sustancialmente, ¿eh? Pero no está ganando el productor, no está ganando el campesino, está ganando ese intermediario, que es el que cuenta con el capital para ir y comprarle el producto al campesino. Y el campesino, a riesgo de perder, pues gana un poco al menos. Y eso desincentiva y desestimula la producción. Pero es un sector que no se ha detenido, porque es que no hemos dejado de comer, porque es que esa misma sensación de inseguridad, esa misma sensación de que no sabemos qué va a pasar, de incertidumbre, pues hace también que la gente vaya, y así como todavía no entiendo por qué compraron no sé cuántos millones de miles de papel higiénico, pues la gente también iba y compraba un montón de harina, azúcar, entonces, pues los que tenían en última, ¿no? Entonces también empieza a generar esa especulación de desabastecimiento y hace que esa especulación incremente los precios, pero es un sector que se ha mantenido constante. El segundo sector es el de los servicios ambientales y salud preventiva. Recuerden que otrora uno iba a comprar un tapabocas, por acá tengo el mío, y le costaba 500 pesos. Hoy en día, alguien va a comprar un tapabocas y no le vale menos de 2.000 pesos. Un desechable, no le vale menos de 2.000 pesos. Por otro lado, todo este tema para la implementación de la bioseguridad de estos comercios que van a empezar a aperturar es altamente costoso. Entonces, todo lo que tienen que usar para la limpieza de los zapatos, para los acrílicos, cuando tienen interacción con la gente, etcétera, etcétera, tienen un costo. Estos spray que uno compraba antes a 500 pesos, que la gente ahora todos los tenemos en las casas con el alcohol y demás, ahora valen 5.000, 6.000, 8.000, 10.000 pesos. Entonces, es un mercado que se ha impulsado, es en ese ejercicio y en eso que nos quieren meter también en la cabeza de reinventarse, que la gente está empezando a producir. Quienes ya producían, pues producen más, y quienes no, pues se están reinventando y están produciendo este tipo de bienes y servicios en términos ambientales y de salud preventiva. Tapabocas, antibacteriales, geles, alcohol, etc. Un tercer sector es lo que está relacionado con todo lo de salud mental, recreación, cultura. Entonces dicen, los seres humanos tenemos una dimensión espiritual que, al igual que la biofísica, es necesaria alimentar. La televisión, las redes sociales, los periódicos y los medios masivos en general, todo el tiempo nos están metiendo en la cabeza violencia, competencia, depredación, discriminación, etc. Las noticias están hoy en día inundadas, por un lado de COVID y por otro lado de violencia. Cosas que uno no se alcanza a imaginar. La niña indígena violada, el señor que mató a su esposa y a su hija, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces eso surge, ¿sí? Qué pena interrumpirla. Pues hay algo que yo anoche veía una noticia
y es, por ejemplo, la del sector, creo que eso se aplica para todos los sectores, la de el sector papero. La gente se estaba quejando que tenían abastecimiento nacional cualquier cantidad y el gobierno lo que está es trayendo de afuera. Y importando es que exportando o importando. Importando De Ecuador, o sea, de todo lado, pero la producción nacional está quieta, o sea, es lo que no se ha entendido, pues uno lo entiende, pero es lo que ellos no han querido. Me imagino que eso se aplica a todos los sectores. Tal cual, le pasa al arroz también, le pasa al maíz, acá hay un montón, pero también responde a esos tratados de libre comercio que ha firmado Colombia, que casi que es una obligatoriedad. Entonces, hoy en día que la economía y que los campesinos necesitan que le compren y demás, pues es casi como yo no puedo romper ese contrato que ya tengo y pues los de allá también necesitan y fue una carta firmada, pues me toca comprarles. Y digamos, el arroz se lo compran al Ecuador, entonces dice como, con lo que yo acá compro un bulto de arroz, le compro 10 al Ecuador. Claro, la calidad es absolutamente distinta, es otro producto, pero en ese ejercicio de la importación, de la reducción de costos a riesgo del desmejoramiento de la calidad de vida de los productores a nivel nacional. Y eso pasa. Digamos mucho, por eso el segundo sector, el de los servicios ambientales y salud preventiva, es un mercado pequeño, es un poco lo que yo les determinaba de los tapabocas, el alcohol, nomás, porque todo lo macro y lo importante, por ejemplo, que utilizan en los centros médicos de atención a los pacientes y demás, todo eso se trae de afuera. Porque o Colombia no tiene la capacidad, pero porque el Estado así no lo ha permitido tampoco. Entonces siempre pensamos en traer todo de afuera, desde los alimentos hasta los productos biomédicos, etc. Entonces pasa eso, y como lo mencionas, es con todos los productos en general. Entonces, lo que hablamos ahora con el tercer sector, es urgente construir y reconstruir las identidades en el territorio, avanzar en el fortalecimiento de una moral transformadora, optimista de la vida, humana, solidaria, autogestionaria y libertadora. Nosotros tenemos que buscar también cómo reactivamos ese contacto con la gente, porque es que también nos están diciendo es como que el otro es el enemigo, ¿no? Entonces salimos todos asustados, no se me acerque, no se puede, no me hable, no me toque, no me mire. Entonces nos están quitando lo humano también. Y en la televisión nos están metiendo en la cabeza que sí es importante que nos informen alrededor del COVID, pero también estamos en un país supremamente violento, supremamente lleno de desigualdades y demás. ¿Cómo nosotros empezamos a reactivar esos escenarios solidarios? Yo creo que acá la economía solidaria va a jugar un papel muy importante en esta reactivación, porque de pronto yo tengo algo que mi vecino no, y mi vecino puede que tenga algo que otro no, y podamos empezar a juntar y a unar esfuerzos colectivos, organizarnos de manera solidaria para estos procesos de reactivación económica. Y lo hacen en algunos lados, lo están haciendo con abastecimiento de cosas y demás. ¿Cómo nosotros empezamos a promover esos ejercicios para que nos dejen ser más humanos? Porque es que nos están quitando lo humano. Y si nosotros hacemos una evaluación un poco en el ejercicio interno como ser humano, lo único que no nos podían quitar y nos lo están quitando, lo humanos, lo ver al otro como un compañero, como un par, nos lo están quitando, nos lo están arrebatando también. Entonces es supremamente importante que eso lo tengamos en cuenta en estos ejercicios de reactivación. Entonces nos enfrentamos a un nuevo momento de la economía social, lo que les digo, la economía solidaria va a ser supremamente importante. Entonces, ¿qué pasa en estos nuevos espacios? Entonces, con cooperativas, con asociaciones, con sindicatos, con juntas de acción comunal, donde nos encontramos porque tenemos necesidades colectivas y porque nos entendemos que somos una sociedad y un conjunto. Lo decía Mauricio antes de cerrar, quitarnos un poco el chip del ser individuo para empezar a ser colectivo. Entonces, las medidas que se han tomado en el marco del aislamiento preventivo han servido para frenar el avance del
del COVID, más eso no quiere decir que no nos vayamos a contagiar. Entonces, de eso también tenemos que ser absolutamente claros, ¿no? Se habla que cerca del 80% de la población nos vamos a contagiar de COVID. Hay un montón de personas que son asintomáticas. Los asintomáticos no se enferman, no les da nada, pero sí hay posibilidad de contagio a los demás. Entonces nos vamos a contagiar la gran mayoría de la población. ¿Qué es lo que provoca el aislamiento? O la medida del aislamiento netamente era para frenar la velocidad del contagio, no para evitarlo. O sea, no, sí nos vamos a contagiar. Lo que pasa es que al frenarlo evitamos ese colapso y por eso es lo que se habla de que Claudia dice que al llegar al 70% de UCIs, pues otra vez nos confinan porque no va a haber dónde atender la gente. Ahora. Tenemos 10 minuticos para ir cerrando. Oh, por Dios. Sí, vamos Mauricio. mucho de la tutoría que vamos a hacer, ¿de acuerdo? Pero entonces, dale y cierra en máximo 10 minutos, ¿ok? Listo, vale. Eso, entonces hagamos eso. Voy a hacerle 10 minutos. Cerramos y lo podemos continuar mañana. Quienes consideren que podemos continuar un espacio en la tutoría, podemos continuar al respecto. Bueno, entonces las medidas fue el aislamiento preventivo y el tema de los subsidios que se dieron, los subsidios de nómina a micros, pequeñas y medianas empresas que tuvieran como mínimo 3 empleados y demás, le daban 350.000 pesos por empleado. Adicionalmente a eso, pues hubo otros subsidios económicos que más adelante los vamos a evidenciar. Un poco esto como un ejercicio de mitigación a todas las dificultades que hoy vemos en términos económicos, principalmente en términos de empleabilidad. Ahora, es supremamente importante tener claro que pues básicamente eso no fue suficiente, que las ayudas siempre se demoraron, siempre llegaron supremamente tarde, a mucha gente no le llegó por ese ejercicio de focalización y demás, muchas empresas tuvieron que cerrar, muchas empresas que no estaban registradas en Cámara de Comercio pues pasan esos subregistros y ni cuenta se dieron que efectivamente cerraron esas empresas y demás, entonces pues la gente se vio abocada y aún hoy a enfrentar a necesidades económicas supremamente graves. Sumémosle a que el gobierno tendrá sus lógicas tendrá sus razones en sus lógicas neoliberales, pero el gobierno tenía la posibilidad de condonar la deuda con el Fondo Monetario Internacional y por el contrario lo que hizo fue pedir más. Entonces Colombia está en un nivel de endeudamiento supremamente alto, pedimos mucho más recursos, no obstante somos de los países que menos destinamos pues, del Producto Interno Bruto para la mitigación de la crisis y lo que hizo el gobierno fue sacar de la banca recursos y dársela al sistema financiero y ahora lo nombraban hace un momento. Entonces el gobierno no tuvo la capacidad de decir, venga, vamos a instrumentalizar el recurso, creemos una banca de primer nivel que le garantice a la gente tener préstamos con muy bajos intereses distinto a la banca, al sistema financiero. Entonces el gobierno lo que hizo fue sacar 200 billones de pesos y entregárselos al sistema financiero para que el sistema financiero decretara préstamos que tal vez muchos fuimos a solicitar esos apoyos y esas ayudas y no fue posible. Entonces no sabemos en qué terminaron los 200 billones de pesos de las tales ayudas. Entonces en últimas también los últimos que pierden son el sistema financiero y muy bien quien lo nombraba hace un momento. Porque si dan cuenta, muchos créditos, gente que tenía créditos por ejemplo a 6 meses, lo llamaban de los bancos y les decían, no, mire, tranquilos, no va a pagar la cuota hasta junio, no tiene que pagar cuota, no tiene que pagar intereses, tranquilo. Y la deuda se la ampliamos a 36 meses. Entonces, lo que yo iba a pagar en 5 meses, me van a dar 36 meses pagando intereses. Entonces, la gente queda aún mucho más endeudada, porque los últimos que van a perder en esta crisis es el sistema financiero. Los últimos. Carolina, lo que se hizo fue aplazar los pagos de capital, más sin embargo los cobros de interés permanecieron
y el número de cuotas aumentaron, incluido el pago de intereses de esas cuotas que quedaron pendientes. Tal cual, exactamente. Entonces lo vemos también. Dime. Quería mencionarte también, digamos que no es mi rol, pero sí me gustaría que pronto dentro de la línea que estás manejando se pudiera apuntar o hacer alusión al rol de la banca central. Para nosotros también, los trabajadores del Banco de la República, también es importante que los demás compañeros y los demás trabajadores y la sociedad en conjunto entienda el rol y la importancia que puede llegar a tener en este momento el Banco de la República dentro de la crisis, porque sobre los hombros del Banco Central es que se puede solventar la crisis a futuro, en el entendido del manejo de las reservas internacionales, de la emisión directa, de una banca de segundo piso, es decir, todas las medidas que se pueden adoptar a partir de la banca central. Yo propongo lo siguiente, compañero. Gerardo, ¿no? ¿Gerardo o quién es? No, William. William Kimball. Sí, William. Propongo entonces que ustedes, como tenemos un trabajo de grupo, que si ustedes nos pueden entregar a nosotros, a todo el grupo, un análisis corto, sustancioso sobre este tema, que nos enriquezca, sería muy bueno, porque ese sería el aporte, o sea, que ustedes harían al trabajo de grupo. Les propongo como compañeros de ANEBRE. Y esa de la tarea que vamos a dejar, ya ahorita al cierre, la tarea que vamos a dejar es eso que explicó William en su sector en particular para los demás sectores. Entonces sería supremamente valioso. Sí, yo creo que aquí hay varios compañeros que hacen parte de ANEBRE. Está el compañero Oscar, creo que por ahí vi a la compañera Ani Alejandra también, al compañero Juan. Hay varios, y yo creo que en la medida de las posibilidades, pues cuando vengan los trabajos en grupo, pues podríamos ahí dar un aporte en la medida de nuestras posibilidades. Claro que obviamente pues creo que son los docentes los que más nos pueden aportar. Digamos que nosotros sí hacemos un aporte ahí, pero pues digamos que la idea es que como que los profesores y los compañeros docentes también nos puntualicen alguna cosa sobre eso para que tengamos como un concepto general. Gracias. Y claro, allí sería que ustedes hagan su exposición y a partir de la exposición se refuerce y se clarifique lo que podamos hacerlo en el marco de la exposición. Yo te propongo, Carolita, que terminemos aquí porque tenemos que organizar los grupos. Ya me están preguntando de cuántos son los grupos, y sé que lo que viene lo podemos trabajar en la tutoría de mañana. Yo creo que lo podemos trabajar. Listo. Yo creo Perfecto. que a Carolita, antes de que levantes, como a manera de un resumen corto, sustancioso, plantear lo siguiente. Nosotros, hablar de crisis capitalista, hace rato hablamos de crisis capitalista, según lo que tú explicas, es una crisis estructural, pero que lo que estamos viendo ahora es que esa crisis, cada que hay una crisis hay un ajuste. Entonces, este momentico lo que están haciendo es el ajuste a partir de ¿qué? De perder, según lo que tú mostrabas, en condiciones laborales a los trabajadores. O sea, los trabajadores pierden cada día más y en este momentico han perdido mucho más aprovechando el ajuste en medio de la pandemia. Es decir, hay gente que habla que el neoliberalismo fracasó, no porque logró su objetivo, concentrar la riqueza. Lo que queda claro es que, y eso es una forma de que nosotros asumamos nuestra responsabilidad como clase social, es que nosotros tenemos que asumir la pelea por la defensa de los derechos del pueblo colombiano a salud, educación, que es lo que nos quitaron al agua, a los servicios públicos, que nos quitaron en medio del neoliberalismo. Que lo que queda claro es que eso sí no afectó, como dice Carolina, afectó al pueblo colombiano profundamente, o sea, lo vulneró, y muestran cifras que los que están muriendo realmente son sectores los sectores más pobres de la población colombiana. Y yo creo que aquí surgiría, yo no sé, dos preguntas que quedarían como, no sé, para tutoría o qué, Carolina, es
el gobierno habla, yo creo que ahí lo va a detener, pero no vamos a tener tiempo de hablarlo ahora, de una renta básica. ¿Será eso una solución para el pueblo colombiano? Esa es una primera pregunta. Y lo otro es, ¿cómo? La pregunta, yo creo que eso nos quedaría para todos, ¿cuál va a ser el aporte de las organizaciones sociales? Porque yo parto del hecho, antes de la crisis estábamos en una crisis muy profunda. Y entonces la gente dice, ¿cuándo volvemos a la normalidad? No creo. Entonces, ¿cuándo volvemos a la crisis anterior? Es decir, no hay posibilidad de retorno allá. O sea, que lo que viene es peor. Entonces, ¿cuál va a ser la perspectiva de las organizaciones sindicales? Preguntaría yo a todos y a todas, y a Carolina inclusive, ¿cuál va a ser el aporte del movimiento sindical, digámoslo así, para enfrentar lo que se viene? Dejo ahí. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Haritol. Sí, efectivamente, pues lamentablemente estamos como cortos de tiempo. Igual la presentación les queda, yo se las envío, entonces un poco lo que hacía falta era la respuesta fiscal que el gobierno da, de dónde está sacando los recursos y cómo proyecta su inversión. Y la política social en tiempos de COVID en las transferencias monetarias, que hace un rato les dije como que más adelante las veíamos, entonces cómo fue la distribución en términos monetarios que hizo el gobierno, que pues el gobierno lo que hizo fue un poco promover eso que ya tenía o inyectarle un poquito más de capital a familias en acción, jóvenes en acción, adulto mayor, etc. Entonces acá está la explicación, es un mapa claro. Sí podemos entonces revisar lo de la renta básica, el ingreso mínimo garantizado, que es lo que nosotros estamos promoviendo, y no focalizado, sino universalizado, de tal forma de que puedan haber garantías de esa verdadera reactivación económica. Entonces, yo voy a salir de acá un momentico para dejar los trabajos en grupo. Denme un segundo, por favor. Pregunta, primero, yo creo que podemos pensarnos, el grupo de ANEBRE es un grupo grande. Calculo 9 compañeros, compañeras, creo que es. Alessandra, ¿cuántos tenemos de ANEBRE para ir organizando ya? Hola, Haritol, pues yo ya los estaba organizando efectivamente por grupos y en este momento de ANEBRE solo me registran 3 personas. No, ellos son 9, ellos son 9. Yo ya tengo aquí una lista organizada también por sindicatos de 3 personas. O sea que ANEBRE serían 3 grupos de 3 personas, ¿sí? Y miren, entonces las preguntas son estas 3 preguntas que desarrollemos. Lo que yo les voy a pedir es que por favor escribamos, de tal forma que mañana, que es la siguiente sesión, perdón, que es donde abrimos con esta tarea, podamos dar lectura. Es mejor cuando producimos en escrito, y sé que van a haber planteamientos suficientes y completos para desarrollarlo. Es un cuestionario corto, es pequeño, es de tres interrogantes de lo que ya hablamos hace un momento con Harold, con William. Entonces, la primera de ellas es, de acuerdo a su contexto, ¿cuál cree que son los principales efectos de la crisis en el COVID en términos políticos, económicos y organizativos? Segundo, ¿cuáles consideran que son los aciertos y desaciertos de las medidas tomadas por los gobiernos locales y nacionales? Y tercero, ¿qué alternativas podemos proponer desde nuestras lógicas? Entonces, los compañeros de ANEBRE que pueden proponer una ruta, una salida desde el escenario en el que se desenvuelven. Así los demás sectores, el minero energético, los docentes, etcétera. ¿Qué alternativas podríamos proponer o exigirle al gobierno que implemente? Sería básicamente esas 3 preguntas que redondea un poco lo que hoy aquí discutimos, planteamos, identificamos, y eso nos serviría pues de material de apoyo, junto con el documento de Garay, que ahí también se pueden guiar, que está en la plataforma. Es un documento, este es un docente economista que ha trabajado fuertemente en lo que compete a la crisis en el marco de la coyuntura y todos los impactos que esto ha traído, y trae propuestas también al respecto.
Entonces, para que también nos tomemos el espacio de leerlo y que nos sirva como instrumento junto con esta presentación y el trabajo que desarrollamos hoy,